alternativas para garantizar la permanencia y la apropiación de las lenguas nativas de Colombia es el iniciar en el contexto educativo. Así, las secretarías de educación podrían orientar a los establecimientos educativos para que realicen cambios en su plan de estudios e incluyan un área que se llame lengua nativa. Allí los docentes emplearían diversas estrategias para que los niños y adolescentes reflexionen acerca de la importancia de su lengua nativa en la continuidad de su legado histórico, político y social. A continuación, les comparto experiencias y reflexiones pedagógicas de docentes de comunidades indígenas del Amazonas. Plinio Guimaido, pertenezco al grupo étnico Muruy del Encanto. Mi papá es de La Chorrera y él habla la lengua, el dialecto Meneca. Mi madre del Encanto habla Bue. Y en la actualidad se puede decir que el Huitoto, digamos, es una etnia grande, pero digamos los dialectos, se puede decir que hay alrededor de 4 dialectos, entre los cuales los que se hablan hoy en día es el Meneca en La Chorrera, el Bue en el Encanto y el Muca y el Nupode han perdido digamos la práctica, se han olvidado, son lenguas que se están perdiendo desafortunadamente. ¿Sí? Con respecto a la enseñanza de la lengua materna, en los corregimientos, por ejemplo, en el corregimiento de La Chorrera, no se enseña la lengua materna desde las aulas, dado de que las personas han tomado conciencia de la importancia que tiene para ellos y para su vida, entonces se enseña desde las casas. No es como en Leticia, que digamos trata de enseñarte en las aulas y este proceso realmente me parece que no ha tenido efecto, ¿sí? Porque no han creado conciencia del valor tradicional y cultural que tiene la lengua, además de otras prácticas culturales. Me parece que es importante, ¿sí? Personalmente, porque le da la importancia de la lengua indígena, ¿sí? Con respecto a la lengua que todo el mundo manejamos, ¿sí? A nivel universal, por decir, el conocimiento universal de la lengua castellana. Es muy complicado, es difícil, es como no ubicarse en la posición del estudiante, ¿sí? El proceso de enseñanza es difícil para mí. ¿Cuánto tiempo? En la práctica lo que yo puedo decir es que, pues, más que todo en la zona urbana, prácticamente es muy fácil aprender el castellano, el español, y la lengua propia es donde uno, mejor dicho, esté alejado de casi la civilización. Digamos, la experiencia que he tenido con el trabajo con población indígena, en especial con las etnias Huitoto, Bora, que son predominantes en el corregimiento de La Chorrera, pues ha sido una experiencia enriquecedora desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista pedagógico. Los profesores de la institución educativa Casa del Conocimiento tienen digamos, como una directriz en su forma y estilo de enseñanza basado prácticamente con un tema que es la educación contratada, cuando aquí fue dominada en los 70 y los 80 la educación por la iglesia. Siguen teniendo esos mismos patrones de enseñanza. La lengua es muy predominante, es muy dominada en el territorio, el Huitoto, el Bora, el Ucaina, son predominantes en el corregimiento, los hablan desde los niños hasta los ancianos y todos los profesores, el 100% lo hablan, bueno, exceptuando los profesores que no son propios del corregimiento, como el caso de la profesora de inglés, que es de Chocó, pero todos los profesores que son pertenecientes de la institución educativa hablan y dominan no solamente el Huitoto, sino que hasta 2 y 3 lenguas más. Ellos tienen una política con respecto a las enseñanzas de las lenguas maternas, y es que la lengua materna se debe enseñar en las casas. En la institución educativa, en el plan de estudios como tal, no está digamos, el contenido planeado, la enseñanza de la lengua materna. En su momento se hizo años atrás, pero ellos en un proceso social, como lo hacen llamar, han desvinculado del plan de estudios el programa de las enseñanzas de la lengua materna. En ese momento no se hace de esa manera. Y todo lo que se ha derivado de la parte cultural, la enseñanza de la chagra, la enseñanza de bailes tradicionales, más allá que se hacen representaciones culturales.
El profe preguntaba con respecto, por decir, los textos indígenas. Son pocos, son escasos los que existen, tanto en la lengua ticuna, pues que he trabajado con ellos, y también en el huitoto existen, pero son muy escasos, y el profesor no utiliza esos textos que en lengua. Teoría, una hipótesis planteada, porque pues obviamente toca abundar mucho más en el tema, es que existe un analfabetismo. Hay que recordar que la lengua indígena es de una tradición oral, como tal la escritura es algo muy nuevo. Entonces el que domina la escritura es el profesor, pero el de la parte de la comunidad muy escaso. Uno indaga en un abuelo, digamos, la forma de escritura cuando le quieren enseñar a uno la parte oral, y ellos no lo dominan, ¿no? Para mí, a entender, no es, digamos, la fuerza de ellos de la parte escrita. Y esa es la tradición oral, y lo que se va dejando de generación a generación. En parte la recuperación de la lengua en la Chorrera, lo que escuché es que es producto del trabajo de fundaciones, ¿sí? Y que han creado conciencia en ellos, de que el conocimiento que tienen es para llevarlo, digamos, al mundo entero. O sea, y hay trabajos realmente importantes, valiosos, me parece. De los ancianos, porque crea eso algo, es una riqueza cultural impresionante. Es una realidad en el departamento. Hay dos en especial que son muy nombradas por las comunidades indígenas, que es Gaya y Bucay. Ellos son los que han trabajado básicamente con los PEC, en los proyectos educativos comunitarios. Ellos han trabajado en la mayoría de los corregimientos, y en parte también acá en el Trapecio, todos los corregimientos, correcto. Y pues han dejado, como bien lo dice el compañero, un legado escrito de esos mitos y de esa historia cultural, y también traducida pues obviamente en la lengua, a la lengua materna. Hay algunos repositorios de esos en la Universidad Nacional, aquí mismo en la Biblioteca del Banco de la República, que son elementos importantes pues que trascienden históricamente de dejar ese legado cultural de nuestras poblaciones indígenas. El profe preguntaba algo bien interesante que se me dio a la cabeza, porque en el 2010 tuve la experiencia de enseñar en Puerto Nariño, donde el internado, su mayoría son indígenas ticunas. Yo tenía de un promedio de 35 estudiantes, 30 que no hablaban castellano. En sexto de bachillerato solo hablaban ticuna, y yo era el profesor de matemáticas. Digamos que la experiencia de vida en ese momento fue nefasta. La verdad, mi aporte pedagógico y mi aporte no fue propicio, digamos, en ese escenario, más allá de que el lenguaje de la matemática es un lenguaje universal, pero yo tenía que primero entrar a un contexto y un escenario cultural para poder hacerme entender, por más que los números y las líneas y las rayas y la geometría y el análisis geométrico y el matemático sea un lenguaje universal. Era complejo por el hecho de que el contexto en ese momento no nos podíamos comunicar con algo sencillo, simplemente el de saludarnos, el de poder entender necesidades y sentimientos de cómo podíamos interactuar. Fue complejo llegar a sexto en esa institución. Implica pasar un proceso de primaria, el cual no se hace un trabajo de escolaridad occidental. O sea, ellos llegaron a sexto sabiendo nada del mundo occidental. O sea, no sabían leer el alfabeto, no sabían los números, nada de ese conocimiento. O sea, es tomar a un niño de 10, 12 años solamente con la lengua ticuna y contando de 1 a 5, guitare, tome poagumecu y guimepu, no más. Entonces, iniciar ese proceso era muy complejo. Entonces, más con los tiempos que le piden a uno ya en un sexto de bachillerato, de decir que el niño debe tener tales estándares o tales competencias, determinadas competencias, para poder, digamos, avanzar al siguiente grado. Gómez, soy de la etnia Muruy, mi habla materna es el bue. Trabajo aquí en la institución aproximadamente 1 año. Mis áreas que estoy dictando en este momento es naturaleza, agroecología y artes. Profe, más que todo lo estoy enfocando desde el área de artes, que tienen que ver prácticamente con todo lo que es las artesanías, los elementos culturales de nuestra cultura. En este caso me enfoco en la cultura mía, que es el muro, y a partir de ello trato de tejer con las otras etnias, porque no solamente podemos hablar de una, porque aquí hay variedad. Entonces está el ticuna, el bora, el miraña. Entonces, a partir del conocimiento del niño vamos
tejiendo y ellos van aportando los elementos más importantes dentro de su cultura en cuanto al área de artes. Por este año no se dio, pero ya para el año entrante se trata de trabajar enfocadamente a partir de la lengua.